Las tensiones en Oriente Medio han alcanzado niveles sin precedentes. Irán ya ha abierto sus silos de misiles en la costa opuesta del Golfo y espera con su arsenal balístico completamente preparado para el ataque. La estrategia de bloqueo estadounidense en el estrecho de Hormuz no pudo impedir por completo que Teherán atacara a los Emiratos Árabes Unidos y posteriormente pusiera a otros países de la región en el punto de mira. Sin embargo, Pakistán, la potencia nuclear que comparte una enorme frontera de 900 kilómetros con Irán, claramente no está satisfecho con la despiadada estrategia de la Guardia Revolucionaria. Tras los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita podría fácilmente entrar en el radar de ataque de la Guardia Revolucionaria. Pero en el centro mismo de la mesa de negociaciones, Pakistán intervino repentinamente y cambió por completo el rumbo de los acontecimientos. El gobierno de Islamabad lanzó rápidamente una de las advertencias más claras de la historia a Irán con respecto a Arabia Saudita. El 6 de mayo, el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, declaró explícitamente a todas las partes en conflicto que Arabia Saudita es una línea roja. En su discurso, Ishaq Dar utilizó un lenguaje sumamente firme e inflexible, declarando con contundencia que la seguridad del reino es un tema intocable para Pakistán. También recalcó en los términos más enérgicos que ninguna intención hostil dirigida contra Tierra Santa quedaría impune. La advertencia de Islamabad a Teherán coincidió con un periodo muy crítico, ya que el senador estadounidense Lindsey Graham y los medios de comunicación occidentales afirmaron que Irán había ocultado aviones en Pakistán. Sin embargo, Pakistán rechazó categóricamente estas afirmaciones. Asimismo, el presidente estadounidense Donald Trump declaró recientemente estar satisfecho con el papel de mediación de Islamabad hasta el momento. Mientras tanto, Pakistán dio un paso significativo en este periodo de rápida evolución al enviar un mensaje definitivo a Irán sobre la cuestión de Arabia Saudita, disipando así toda confusión. Además, esta medida histórica no es un farol diplomático ni una amenaza vacía. Islamabad recuerda al mundo entero el carácter vinculante del Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua. En caso de un posible ataque iraní, existe una alta probabilidad de que las Fuerzas Armadas de Pakistán respondan con contundencia conforme a los protocolos de defensa. Detrás de la firme postura de Islamabad contra Teherán se esconde una realidad muy concreta. No se trata de una amistad meramente formal. Una enorme fuerza militar, ya desplegada en territorio saudí y que constituye una seria fuerza disuasoria, se encuentra en posición. Como recordarán, durante el punto álgido de la crisis, en abril de 2026, tuvo lugar un despliegue histórico. Un total de 13.000 soldados pakistaníes fuertemente equipados llegaron a Arabia Saudí. Y no se trataba solo de infantería, también llegaron escuadrones aéreos estratégicos. Aviones JF-17 y F-16 de la Fuerza Aérea de Pakistán se encuentran estacionados en la base aérea Rey Abdulaziz, en la provincia oriental. Estos aviones están completamente armados y listos para despegar de inmediato desde sus hangares, preparados para una respuesta preventiva en caso de que la crisis se agrave repentinamente. La base estratégica de Daran, que alberga esta importante presencia militar pakistaní, se encuentra a tan solo 400 kilómetros de la costa iraní. Está peligrosamente cerca de las fronteras estratégicas de Irán, justo al otro lado del Golfo. Así pues, la situación es bastante clara, ¿no es así? Mientras advierte a Teherán sobre Riad, Islamabad no duda en demostrar su verdadero poderío militar desde las sombras. Por otro lado, Teherán tiene motivos muy válidos para preocuparse y temer esta advertencia. La potencia a la que se enfrenta Irán no es un estado regional cualquiera con escasa capacidad militar. Pakistán es la única potencia nuclear en su territorio. Esta situación proporciona a Arabia Saudí un compromiso claro y oficial en materia de protección nuclear. Este compromiso masivo constituye la mayor e inquebrantable garantía de Riad en tiempos de crisis. Pero, ¿qué ocurriría si sucediera lo contrario? Imaginemos un posible ataque con misiles balísticos de Irán contra Arabia Saudí, a pesar del papel disuasorio de Pakistán. Los 13.000 soldados pakistaníes desplegados en Daran podrían entrar en estado de máxima alerta en cuestión de segundos, y los protocolos SMDA podrían activarse inmediatamente bajo alerta roja. En este escenario, es muy probable que el ejército pakistaní utilice su gran potencia de fuego para dar una respuesta militar proporcional contra Irán y proteger la infraestructura vital del reino.
Esta presencia militar debilita la presión psicológica y militar que Irán ejerce sobre el Golfo y neutraliza en gran medida su amenaza en el estrecho de Hormuz. En otras palabras, funciona como un escudo defensivo invisible pero impenetrable que se extiende desde Daran hasta Teherán. Esta situación obliga a los agresores a pensarlo 2 veces antes, incluso de pulsar el botón de lanzamiento de un misil. Además, la presencia de Pakistán en Arabia Saudita cambia radicalmente el panorama militar en la región. Puede que el mando iraní crea que su objetivo es únicamente Riad, pero cuando se lancen los misiles también apuntarán indirectamente a Islamabad, es decir, a una vasta red militar que se extiende a lo largo de miles de kilómetros. Como ya mencionamos, la cláusula más importante del Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua es meridianamente clara. Un ataque contra un bando se considera un ataque contra ambos estados, sin lugar a dudas. Este acuerdo funciona, en esencia, como una mini OTAN inquebrantable en Oriente Medio. Por lo tanto, si Irán lanza un posible ataque con misiles contra las instalaciones petroleras de Arabia Saudita, podría desencadenarse una crisis regional de seguridad y fronteriza. El enorme aparato militar de Pakistán en la frontera con Baluchistán podría desempeñar un papel crucial en esta crisis. Esta fuerza está programada para adoptar gradualmente una postura de combate. El gobierno de Teherán podría enfrentarse a una importante ofensiva convencional proveniente de su frontera oriental. ¿Qué posibilidades tiene Irán frente a Pakistán en tal confrontación? Los datos militares de Global Firepower 2026 muestran claramente la realidad. Pakistán posee el 14º ejército más poderoso del mundo. El país cuenta con más de 600.000 efectivos en servicio activo, listos para la guerra en cualquier momento. Además, más de 500.000 miembros de fuerzas paramilitares, especialmente entrenados para las duras condiciones del terreno de la región, permanecen en reserva a lo largo de la frontera. Esta enorme fuerza tiene la capacidad de paralizar el flanco oriental de Irán en cuestión de horas en un posible escenario de conflicto armado. Además, los misiles balísticos Shahin-3 de Pakistán no permanecen inactivos. Estos misiles destructivos tienen un alcance increíble de 750 kilómetros. En una posible operación de represalia, podrían alcanzar con precisión todas las instalaciones militares y centros nucleares subterráneos de Irán. De ser necesario, poseen una potencia de fuego extraordinaria capaz de inutilizar toda la infraestructura estratégica y los centros de mando de Irán. Si Irán emprende un ataque destructivo y letal contra Arabia Saudita, Pakistán podría preparar los misiles de crucero Gowri y Babur desde su propio territorio como medida disuasoria preventiva. Estos misiles son armas furtivas, capaces de transportar ojivas nucleares si se desea. En caso de un ataque contra Arabia Saudita, la profundidad estratégica de Irán y las regiones que considera más seguras podrían convertirse en un objetivo prioritario. Además, la capacidad disuasoria que Islamabad ofrece a Riad no se limita únicamente a los misiles balísticos. Los modernos aviones J-10C y JF-17 Block 3 de la Fuerza Aérea de Pakistán se encuentran listos en sus bases. Estos aviones letales están equipados con sistemas de guerra electrónica de última generación. En una posible operación conjunta, tienen la superioridad necesaria para penetrar fácilmente la anticuada y tecnológicamente obsoleta red de defensa aérea de Irán. Por otro lado, Arabia Saudita no es militarmente débil por sí sola. Los sistemas de defensa aérea multicapa de Riad operan a plena capacidad en los desiertos. En combinación con el apoyo de Pakistán, estos sistemas avanzados crean una impenetrable barrera. Arabia Saudita posee más de 100 lanzadores de misiles Patriot PAC-3. Las baterías Tacha'ad, de tecnología avanzada y recientemente suministradas por Estados Unidos, ya están operativas. Incluso las amenazas letales a gran altitud son destruidas en el límite del espacio antes de entrar en la atmósfera. Gracias a estos sistemas, la amenaza de misiles de Irán queda prácticamente neutralizada. Este singular escudo tecnológico se combina con la dilatada experiencia de Pakistán sobre el terreno. Ahora, a esta ecuación perfecta se suma el único elemento disuasorio nuclear de la región. La principal base de Irán, la estrategia de bombardeo con misiles, podría perder pronto su eficacia. En otras palabras, los activos más peligrosos de Teherán podrían quedar inutilizados uno a uno gracias a esta alianza. Entonces, ¿por qué Pakistán intervino repentinamente para proteger a Arabia Saudita y lanzó una advertencia final tan contundente a Irán? Hasta ahora, el gobierno de Riad ha actuado con gran paciencia ante las provocaciones. Ha mantenido consistentemente una postura mesurada y orientada a la defensa. Recordemos brevemente el intenso proceso bélico de Irán.
Se lanzaron un total de 38 misiles balísticos y 435 drones kamikaze contra Arabia Saudita. Se trató de una oleada de ataques aéreos verdaderamente masiva y destructiva. Sin embargo, gracias a este sólido escudo defensivo combinado, todos fueron reducidos a polvo en el aire antes de alcanzar sus objetivos. Hoy, con la entrada de Pakistán en este campo de batalla, la doctrina de defensa ha evolucionado. Ahora, no solo se contempla la defensa, sino también una estrategia de ataque preventivo que puede destruir objetivos en su origen cuando sea necesario. La última advertencia de Islamabad fue realmente impactante para Irán. No solo se han frustrado los agresivos planes militares de Teherán, sino que también se han visto profundamente afectados los equilibrios diplomáticos y económicos, de suma importancia para Irán durante esta crisis. Además, surge la incógnita de cómo evolucionarán las relaciones entre Irán y Pakistán tras esta advertencia. En esta etapa, ¿Irán tiene mucho que perder? De hecho, las relaciones entre ambos países siempre han sido complejas a lo largo de la historia. Los problemas fronterizos en la región de Baluchistán llevan años sin resolverse. Irán y Pakistán han librado una constante guerra de tensiones asimétrica en esta geografía árida y agreste. No obstante, ambas capitales siempre han mantenido una relación pragmática. La situación en las provincias iraní de Sistán y Baluchistán y en la provincia pakistaní de Baluchistán es bien conocida. Estas regiones críticas estuvieron al borde de una guerra casi a gran escala. Sin embargo, el bloqueo del estrecho de Hormuz en 2026 lo cambió todo. Esta crisis global llevó las tensiones fronterizas entre ambos países a una dimensión completamente distinta. Por primera vez en su historia moderna, el gobierno de Teherán ha caído en una profunda desesperación. De forma inesperada e imprevista, se ha vuelto dependiente de Pakistán debido al bloqueo naval impuesto por Estados Unidos y sus aliados, que ha paralizado la red comercial de Irán. Incapaz de exportar su petróleo y mercancías por mar, Teherán entró en pánico. Para evitar el colapso total de su economía, comenzó a buscar desesperadamente nuevas soluciones. El territorio pakistaní se convirtió en su único salvavidas en ese momento. Por su parte, Islamabad no rechazó la petición de Teherán en esta situación tan difícil y desesperada. Estableció nuevos corredores comerciales en su territorio para dar un respiro a su vecino Irán. El 25 de abril de 2026 se inauguraron oficialmente 6 corredores viales. Un enorme flujo logístico recorre diariamente estos corredores recién inaugurados. Miles de contenedores de gran tonelaje y buques petroleros circulan continuamente por las carreteras. Estas enormes flotas llegan a los estratégicos puertos pakistaníes de Gwadar y Karachi. Desde allí, los barcos se conectan desesperadamente con los mercados mundiales. En otras palabras, esta ruta se ha convertido en una línea de suministro económico indispensable y un corredor comercial crucial para Irán bajo bloqueo. Sin embargo, el gobierno de Teherán se enfrenta ahora a una decisión muy difícil. Irán sabe cuáles serán las consecuencias si ignora la advertencia de Pakistán sobre Arabia Saudita. Si Irán lanza un ataque, no solo se enfrentará al riesgo de confrontar una enorme coalición militar en el desierto, sino que también perderá de inmediato esos vitales puentes logísticos que mantienen a su país con vida. La magistral maniobra de Pakistán es, en esencia, un ejemplo perfecto de diplomacia rural. Nos encontramos ante una jugada geopolítica crucial que deja a Irán sin opciones. Esta sutil pero letal baza, que obliga a Teherán a una retirada forzosa en el asunto de Arabia Saudita, podría cambiar por completo el equilibrio de poder en la región. Porque en el momento en que Irán se vuelva contra Pakistán, estará preparando su propio fin. Podría verse obligado a luchar contra un enemigo nuclear furioso en su frontera oriental. Al mismo tiempo, bajo el bloqueo del estrecho de Hormuz, Teherán podría enfrentar un colapso económico mucho más grave al quedar completamente aislada del mundo exterior. En otras palabras, la cooperación pragmática pero obligatoria entre estos dos vecinos pende ahora de un hilo. El pacto militar inquebrantable de Pakistán con Arabia Saudita ejerce una presión creciente sobre el equilibrio de poder. Las alianzas regionales emergentes están llevando la antigua relación pragmática entre ambos países al límite. En resumen, como hemos visto, la declaración del ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, de crear una zona prohibida para todo el mundo no es una simple declaración diplomática. Se trata de un plan meticulosamente diseñado que pone sobre la mesa las apremiantes necesidades económicas de Irán. Islamabad, plenamente consciente de la desesperación de Teherán, está llevando a cabo una maniobra diplomática sumamente calculada y destructiva. ¿Qué panorama se desprende entonces de todo este conjunto de datos complejos y desalentadores? Irán parece incapaz de atacar realmente a Arabia Saudita con tantas presiones sobre su cuello.
Teherán no puede arriesgarse a lanzar una operación destructiva contra las instalaciones petroleras sauditas enfrentándose a un gigante militar como Pakistán, porque los análisis militares y políticos revelan la verdad de forma clara y contundente. El gobierno de Teherán se enfrenta actualmente a uno de los mayores dilemas estratégicos de su historia moderna. Por un lado está su arraigada ambición de dominar la región de Oriente Medio. Por otro se encuentran la capacidad de disuasión nuclear de Pakistán y las palancas económicas que controla. Los ataques de Irán contra los Emiratos Árabes Unidos fueron probablemente un estallido de ira despiadada. Estos ataques representaron una demostración de fuerza y un mensaje incendiario dirigido a los países de la región. Sin embargo, atacar Riad no se compara con atacar los Emiratos Árabes Unidos. Incluso el ataque más leve contra Arabia Saudí activaría de inmediato los protocolos SMDA de Islamabad. La activación de estos protocolos podría arrastrar a Irán a un conflicto en dos frentes para el que no está preparado en absoluto. Además, debemos considerar el panorama que se está configurando en la región. Al oeste de Irán se alza una coalición del Golfo y Estados Unidos, sediento de venganza, mientras que al este se encuentra el inmenso ejército pakistaní, armado con armas nucleares. Los 13.000 soldados de la base de Daran no son unidades de infantería comunes. Estas fuerzas especiales actúan como escudos humanos en el desierto y una barrera estratégica capaz de disuadir una posible guerra. Atacarlos podría incluso provocar los peores escenarios, como el lanzamiento de misiles desde la frontera con Baluchistán. En otras palabras, el costo de cada paso precipitado y erróneo que dé Irán será altísimo. No hablamos solo de una derrota militar en el campo de batalla, estamos hablando de una apuesta arriesgada que podría poner en peligro la supervivencia del régimen actual y la integridad territorial de Irán. Hasta ahora, el régimen de Teherán siempre ha intentado mantener a Pakistán como mediador desde el inicio de la crisis. Esta situación ha sido, de hecho, la prueba más clara del temor que Irán siente hacia su vecino nuclear al este. Sin embargo, con aquella histórica advertencia del 6 de mayo, el panorama ha cambiado por completo. La fachada de mediador, tan cuidadosamente mantenida, ha quedado totalmente desvanecida. Irán se encuentra ahora frente a un aliado nuclear que considera la seguridad de Arabia Saudita como propia, en lugar de un vecino neutral. La amenaza de que Pakistán cierre sus corredores comerciales representa un enorme poder sancionador. La presencia de aviones JF-17 listos para operar en hangares en territorio saudí es un factor adicional. Ante esta presión, Irán podría verse obligado a abandonar sus planes agresivos. Esta jugada representa, en todos los sentidos, un punto de inflexión en el panorama político de Oriente Medio. En conclusión, el destino de Oriente Medio es ahora muy diferente al de antes. La dinámica ya no se define únicamente por la conocida tensión entre Washington y Teherán, sino por el contundente golpe que Islamabad ha asestado y la marcada línea roja que ha trazado en el mapa. Se han posicionado como un escudo impenetrable frente a Arabia Saudita y han creado un nuevo equilibrio de poder en la región. Para Irán, atacar a Arabia Saudita ya no significa un simple lanzamiento de misiles. Significa cortar su propia cadena de suministro económico y preparar su propio fin militar con sus propias manos. La historia seguramente registrará este movimiento final silencioso pero profundamente impactante de una potencia nuclear. Es probable que muy pronto quede completamente claro cómo esta severa advertencia frena a Teherán. Entonces, ¿cree que la demostración de fuerza militar de Pakistán y la clara advertencia pueden poner fin de forma permanente a la postura agresiva de Irán en el Golfo? Si Teherán se ve acorralado y ataca a Arabia Saudita a pesar de todas estas advertencias, ¿cómo podría responder Pakistán desde su propia frontera? ¿Se imaginan un escenario así? Esperamos sus comentarios. Gracias por elegirnos.